vamos a continuar entonces hoy viendo la teología del pacto. Es nuestra sexta clase, si no me equivoco, y vamos a ver algunas cosas importantes, ya que por favor usted ahí téngalas presentes cada vez que pase por estos pasajes bíblicos. ¿Ok? Les ruego que pongan atención, por favor, que no haya distracción. Voy a estar como el profesor aquí, atentos, ¿ya? Porque vamos a empezar a revisar lo que es la teología del pacto. Ya no voy a hacer prueba, pero vamos a estar atentos. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas cosas muy importantes que debemos siempre ir recordando. Cristo es la clave para interpretar toda la Biblia. Los pactos bíblicos son los que unifican el relato bíblico. No son edades, no son dispensaciones, sino que son los pactos los que le dan la estructura y el sentido a la narrativa bíblica. Toda la relación de Dios con el hombre siempre se basa en un pacto. El ser humano siempre está dentro de una relación pactual. Ya hoy por hoy podemos entender que el ser humano está en una relación con Dios bajo dos pactos. O estás en el pacto de obras, en cuya situación estás condenado, ¿cierto? O estás en el pacto de gracia, en cuya situación estás salvado por Cristo. Los pactos dan a conocer a Dios y su voluntad para nosotros. Y la Biblia se estructura también siempre en torno a los pactos. Siempre en torno a los pactos. De hecho, sin ir más lejos, la Biblia que nosotros tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, hasta aún en eso podemos verle el sentido de relación pactual a la Biblia. ¿Ok? Dios determinó salvarnos antes de la fundación del mundo. Es algo que debemos recordar. Ahí asociamos el pacto de redención. Siempre cuando hablamos del pacto de redención debemos acordarnos antes de la fundación del mundo, ya en la eternidad, cuando no había tiempo. Ahí se formula este pacto de redención entre la Trinidad para redimir al pecador. Otro, Dios establece un pacto de obras con Adán. Este se llama pacto de obras porque hay una condición y se debe cumplir esa condición para recibir la bendición. ¿Y cuál es esta condición? La obediencia a su ley. ¿Y cómo es de alguna manera dispuesta esa oportunidad de obediencia a la ley? Esa está dispuesta en base a un mandamiento que se le dio a Adán cuando se le dijo, no comerás de este fruto. ¿Ok? Y también, aparte del pacto de redención, que es antes de la fundación del mundo, aparte del pacto de obras que se formula en Edén con Adán, representando a la humanidad, está también el pacto de gracia. El pacto de gracia es el pacto que ante la caída y ante la ruina de la humanidad, Dios establece este pacto como una nueva manera de relacionarse con Él. Pero a diferencia del pacto de obras, en este pacto de gracia las obras no son requeridas, porque ya el ser humano está en una condición caída, por lo tanto no puede hacer obras, ya está en una imposibilidad. Y el Señor dispone este pacto de gracia que no es otra cosa que la puesta en escena del pacto de redención hecho antes de la fundación del mundo. Es el desarrollo. Y la primera promesa en el pacto de gracia es Génesis 3:15, donde se promete que un descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente, Satanás. Y también debemos recordar esto, que este pacto de gracia se anuncia, ojo con esa palabra, se anuncia en todo el antiguo pacto, pero solo se inaugura y se establece con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. En todo el periodo del Antiguo Testamento, este pacto de gracia no se concretiza, sino que se anuncia. Hay solamente una promesa, y esta promesa va tomando distintos ribetes. La primera expresión de la promesa es que un descendiente de Eva, un descendiente de la mujer,
aplastaría y derrotaría al diablo, ¿cierto? Esta es la primera promesa. Y cada promesa, por la naturaleza de ser promesa, por el hecho de ser una promesa, ha de abrazarse por fe. Por lo tanto, desde el Edén, desde la caída, digamos, la salvación es por fe. En el Antiguo Testamento, fe en una promesa. En el Nuevo Testamento, fe en un acto consumado, que es el sacrificio de Cristo. Pero ambas cosas tienen que ver con el pacto de gracia. ¿Ok? Y esto es el versículo que nos introduce a lo que hoy vamos a ver. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice también Dios, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Entonces aquí vamos a ver el pacto noéico, ¿ya? No noético, ¿ya? Porque noético es otro concepto, otra idea. El pacto noéico le vamos a llamar. Pacto con Noé. Y dicho sea de paso, es el primer pacto que se anuncia como pacto propiamente tal. Haré un pacto contigo, ¿ya? Y como vamos a ver, recordar que es un pacto, que era un pacto, es una declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. En otras palabras, ¿cierto? Un pacto es, como dice ahí, es una declaración, ojo con esto, unilateral de Dios. Dios no entra en pacto con el hombre nunca diciendo, ya hagamos un compromiso, como uno hace, ¿cierto? Ya hagamos un pacto. Mira, tú te comprometes a esto y yo me comprometo a esto. No, los pactos divinos no son así. Dios no nos pide la opinión. Dios establece su pacto y dice, te invito a entrar en este pacto. Si quieres relacionarte conmigo, te invito a entrar en este pacto. Así le dijo a Adán. Bendición, bueno, no comas del fruto. ¿Qué hizo? Comió, fuera del pacto. O sea, perdió. O más que fuera el pacto, no es una expresión tan precisa. La verdad es que recibió las maldiciones del pacto. ¿Ya? ¿Qué hace en el pacto de gracia? Dice, yo te prometo esto, pero tú debes hacer esto, creer, arrepentirte y creer. ¿Ya? Y toda persona, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, eso significa la potestad, el poder legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Y eso lo vincula nuevamente en el pacto de gracia al creyente. Pero es una declaración unilateral. ¿Ya? Dios establece el pacto, Dios establece las disposiciones del pacto, las normas, los mandamientos, las bendiciones y las maldiciones, ¿ya? Del pacto. Entonces, ¿y qué establece? ¿De qué se trata? ¿Por qué declara esto Dios? Para establecer cómo Él se va a relacionar con nosotros y cómo nosotros nos vamos a relacionar con Él. Y en Él establece también las bendiciones que Él proporciona a través del pacto y también establece los medios por los cuales esta relación puede ser llevada a cabo. Y en fin, es una declaración de la soberana voluntad de Dios. Hemos visto esto, hay 3 pactos. Todos los pactos, el pacto con Abraham, con Noé, con David, con Moisés, todos estos podemos, obviamente los vamos de aquí en adelante, vamos a ir viéndolo cada uno de ellos, pero para un entendimiento, una comprensión más general de la realidad pactual de la Biblia, debemos entender que hay 3 pactos. El pacto de redención, hemos dicho que ese es hecho en la eternidad, entre las personas de la Trinidad, ¿ya? Y es la base de todos los demás pactos, ¿ya? Todos los pactos que siguen en la Biblia, Noé, Abraham, Moisés, tienen relación con el pacto de redención, ¿ya?
El pacto de obras es en el tiempo con Adán y Eva, con Adán precisamente como representante del pacto, eh, y, y es donde el hombre debe cumplir una condición, ¿ya? Por eso se le llama pacto de obras. Yo te daré esto si tú haces esto, ¿ya? Y también está el pacto de gracia, porque Adán y la humanidad falló en el pacto de obra, entonces Dios dispone el pacto de gracia como una nueva posibilidad pactual de relacionarse con Él. Y este pacto de gracia es hecho también en el tiempo, ¿ya? Es anunciado en pactos previos, como en el de Noé, Abraham, Moisés, David, pero es consumado, concretizado por Cristo en el nuevo pacto. Ya, nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de esto. Este pacto, es decir, el pacto de gracia, se revela en el Evangelio. En primer lugar, Adán. Note que nosotros, como creyentes confesionales y desde una teología reformada, nosotros entendemos que el Evangelio no es del Nuevo Testamento. El Evangelio es de toda la Biblia. Desde Adán en adelante se predica el Evangelio. Ahora, la forma en que se predicó a Adán es distinta a la de nosotros. Nosotros tenemos prácticamente toda la información del Evangelio, pero a Adán se le dio una promesa, ¿ya? De que toda la desgracia en que cayeron podía ser revertida, ¿cierto?, por este descendiente, esta simiente de la mujer. Entonces dice que se le revela a Adán primeramente a través de la promesa de salvación en la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales. ¿Cuáles son los pasos adicionales? Por ejemplo, a Abraham ya se le promete también una simiente y ya sabemos que esa simiente ya viene de la familia de Abraham, y hay otro paso adicional que es, por ejemplo, que en el antiguo pacto con Moisés, se dan luces que Israel iba a ser gobernado por un rey, iba a haber un profeta, iba a haber un sacerdote. Entonces todas estas son figuras y expresiones del pacto de gracia anunciándose. Y a David se le dice que de su familia se levantará uno que gobernará por la eternidad sobre su pueblo. Y así, esos son los pasos adicionales a través de los cuales he anunciado el pacto de gracia. Y en este diagrama, ¿cierto?, podemos ver esa expresión. ¿Cuándo tiene cumplimiento el pacto de gracia? En el nuevo pacto, cuando Cristo muere, ¿ya? Ahí se inaugura, se concretiza, se consuma, ¿cierto?, el pacto de gracia. ¿Y qué pasó con el pacto de gracia desde Edén hasta Cristo? Ha sido anunciado en el formato de una promesa que va tomando distintos ribetes a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y ahí tenemos que el pacto de gracia está incluido, está anunciado en el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés, en el pacto davídico. Estos pactos no son el pacto de gracia, ¿ok? Estos pactos no son el pacto de gracia, sino que contienen anuncios y promesas acerca del pacto de gracia. Y sería bueno decirlo también, esto es lo que nos distingue también como bautistas reformados de nuestros amados hermanos presbiterianos. Ellos entienden que estos sí son el pacto de gracia, ¿ya? Entonces, esa es una pequeña distinción que hago. Ok, y lo que anhelamos ahora cumplir como objetivo, ¿cierto?, en esta clase es entender el pacto con Noé en su contexto histórico y teológico, apreciar los beneficios y mandatos contenidos en el pacto, comprender nuestra relación con el pacto noéico y presentar el diluvio como muestra de gracia y juicio y el rol del pacto en la historia de la salvación, ¿ya? Y ¿se acuerdan de esa? Siempre nosotros cuando hablamos de Noé o cuando las maestras quieren enseñar de Noé, encuentran este tipo de monitos, ¿ya? ¿Y qué vemos ahí? Un botecito recargado de animales y un viejito ahí simpático. Entonces, en sí, Noé
y la historia de Noé es vista generalmente de una manera bien caricaturesca. Y eso perjudica el no ver, o sea, la posibilidad de ver lo que realmente significa la historia de Noé, lo que realmente significó el diluvio y el pacto con Noé, y dificulta ver quién realmente es Noé. No se le conoce mucho porque siempre vemos a ese viejito bonachón en un barco rodeado de animales, ¿ya? Y como que están atiborrados así de animales y ya están que se caen. En realidad, esta es una imagen muy lejana de lo que realmente implica la historia de Noé y sus circunstancias. ¿Ok? La conocida historia de Noé y el diluvio es a menudo representada por la imagen de un hombre sonriente rodeado de animalitos bonitos diciendo adiós, ¿cierto? Desde la cubierta de un bote pequeño. Pero, hermanos, difícilmente podría haber un contraste más opuesto al relato histórico que es. El relato histórico de Noé, del diluvio, de todo lo que pasó ahí, dista mucho de ser una cosita tan linda y simpática como esos dibujos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos míos, el diluvio fue y ha sido la gran muestra, la gran degustación que la humanidad ha tenido del verdadero juicio final de Dios. Si hay algo en la Biblia que nos pueda llevar a entender qué va a ser el juicio final cuando Dios castigue el pecado y a los impíos, el diluvio es eso. El diluvio es la mejor representación histórica de lo que significa estar y caer y sufrir y vivir el juicio de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos míos, debemos entender que la historia de Noé tiene una expresión histórica y real en ese sentido. El relato bíblico del diluvio y el establecimiento del pacto de Dios con Noé nos muestra tanto un avance aterrador del día del juicio como una descripción maravillosa de la liberación en Cristo. Ambas cosas se muestran ahí, en el diluvio. Por una parte, lo terrorífico del juicio de Dios, y por otra parte, la hermosura de la misericordia de Dios al salvar a gente que no merecía, obviamente porque estaba bajo pecado, pero sí Él dispuso su gracia para ellos. Vamos a ver el contexto histórico y teológico. Nunca olvide que los relatos bíblicos siempre tienen un contexto histórico, el cual es muy importante entenderlo, pero también tienen un contexto teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo poner atención en cuanto a qué etapa de la historia está esto, en qué circunstancias históricas yo tengo que darme cuenta que están ahí, pero también darme cuenta en qué lugar de la revelación, en qué lugar de la revelación está. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a ver ahora en cuanto al pacto con Noé. Bueno, el contexto histórico-teológico vamos a ver estas cosas, pacto de obras quebrantados, ya cuando suceden estas cosas que están, si usted no lo sabe, se lo digo, en el capítulo 7, bueno, del capítulo 6, 7, 8 y 9, está contenido todo lo que vamos a ver hoy, ya, léalo en casa. El pacto de obras ya ha sido quebrantado, solamente la gente, ¿cierto? En ese tiempo es aceptada por Dios solo por la fe en la palabra de Dios. ¿Ya? Ellos conocían su voluntad. ¿Por qué nosotros inferimos que conocían su voluntad? Porque ellos conocían que Dios demandaba arrepentimiento y fe. Por ejemplo, por el sacrificio de Abel. Abel presentó sacrificios a Dios. Y luego vamos a Hebreos y nos dice que Abel presentó sacrificios por la fe. Por la fe, Abel, ¿cierto? Presentó un sacrificio. Ahora, ¿qué implica que un individuo tenga fe? Que hay algo para creer. Que hay algo en lo cual creer.
que hay algo en lo cual aceptar por fe. La fe implica un algo. Entonces, ese algo obviamente nos liga de inmediato a la promesa hecha en Edén cuando dijo el Señor que vendrá la simiente a derrotar a la serpiente. Entonces, bastaba con creer aquello y esperar aquello para que esta fe fuera el medio a través del cual Dios justificaba ¿cómo se llama? Al individuo, ¿ya? Sacrificios de Abel, entonces una evidencia. Enoc, ojo con eso, Enoc era profeta que caminó con Dios. ¿Eso dónde lo sabemos? En Judas, cuando dice, como profetizó Enoc, ¿cierto? Cuando Enoc profetiza. Entonces, Enoc era un profeta. ¿Y qué implica que era un profeta? Que ya en ese tiempo había pueblo de Dios, en ese tiempo ya había una dinámica con Dios, en ese tiempo ya los pecadores creían en Dios, confiaban en Dios, en su promesa, entonces ya había una dinámica de vida. No es que en ese tiempo no había pueblo, no había evangelio, no había nada. No, eso no es así. Lo que realmente pasa en ese tiempo es que hay una promesa sobre la cual los individuos, ¿cierto?, que quieren llegar a ser salvos, ¿cierto?, deben creer. También hay una concepción de animales limpios e inmundos, ¿ya? Hay una concepción de aquellos. Entonces, por ejemplo, cuando a Noé se le pide subir al arca, digamos, se le pide que suba animales limpios y animales inmundos. Entonces, ya hay un entendimiento, ya hay una concepción de esto que después es puesto en la ley, ¿ya? Que es la distinción entre lo santo y lo profano. ¿Ya? Entonces, hay una vida espiritual antes del diluvio. Hay creyentes antes del diluvio. Hay pueblo de Dios antes del diluvio. Hay evangelio antes del diluvio. ¿Ya? Pero ¿en qué formato está ese evangelio? En forma de promesa. ¿Ya? De hecho, dice también en la Biblia que Noé, eso lo dice ahí en 2 de Pedro, que Noé era pregonero de justicia. Pregonero, ¿qué significa? Predicador. Ya, predicador. ¿Qué predicaba Noé? ¿Qué predicaba? El evangelio, el juicio de Dios, el arrepentimiento, pregonero de justicia. Sigamos viendo el contexto histórico y teológico. Sigue el avance de estas dos simientes. Por una parte, la simiente de la serpiente, ¿cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice Dios al diablo, y entre la simiente de la mujer. Habrá una rivalidad. Entonces, la descendencia de ambos pueblos, del pueblo que está bajo el dominio del diablo y del pueblo que está, ¿cierto?, bajo la promesa, ¿ya? Los creyentes se van desarrollando. Y por eso es que nosotros vemos genealogías como la genealogía de Sem, o sea, de Set, ¿cierto? Abel, Caín, ya ambas simientes, y por eso se nos narra qué pasó con la descendencia de Caín. Entonces, ambas simientes van desarrollándose, pero la particularidad de que ambas simientes mueren, porque el ser humano empieza a experimentar la muerte, ¿ya? Se desarrollan en paralelo las genealogías, ¿ya? Vemos cómo, por ejemplo, la genealogía de Caín fue su descendencia, fundó una gran civilización, ¿ya? No crea que en esos tiempos la gente era como los picapiedras, ¿ya? No eran prehistóricos. Nosotros, lamentablemente, por la influencia del evolucionismo, siempre cuando miramos atrás en la historia, nos imaginamos el hombre de las cavernas y todas esas cosas, ¿ya? ¿Hubieron hombres de las cavernas? Claro que sí, pero no fue así al principio. Dios creó al hombre con sabiduría, con inteligencia, le dio un mandato cultural de desarrollarse social y tecnológicamente, culturalmente. Lo que pasó con el ser humano después de la caída es que involucionó. Por eso es que luego el hombre, no olvidemos, la otra vez mencionábamos los efectos noéticos del pecado, ¿cierto? Es decir, el razonamiento del ser humano fue afectado. Por eso Romanos 1 dice que Dios, una de las consecuencias que encontró el ser humano por el pecado es que
su razonamiento fue entenebrecido. Y dice que ya no aprobaban lo que es correcto, sino que aprobaban aprobaban la mentira, aprobaban la idolatría, aprobaban cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿cierto?, está en una situación caída. Y en esa involución del ser humano es donde se va desmejorando la vida, y por eso, obviamente, luego en el tiempo de la historia de la humanidad encontramos tribus aborígenes y personas que viven tan inhumanamente, por decirlo, porque el ser humano perdió su cordura en ese sentido y en vez de avanzar, retrocedió. ¿Okay? También vemos como Enoc mismo era un hombre que esperaba en Dios y cuya esperanza era Dios. Y hay una intencionalidad teológica en estas narrativas. Y eso lo debemos ver en este desarrollo paralelo de las simientes, de las descendencias, cómo Dios castiga la descendencia de Caín, ¿me entiende? Pero hay bendición en la genealogía, en la descendencia de Set, ¿ya? Y una de las muestras de eso es que vemos cómo hay un hombre llamado Enoc que camina con Dios, que profetiza de parte de Dios, y que Dios le salva, le lleva con él. No experimenta la muerte. Entonces hay una esperanza de salvación para aquellos que creen en Dios y le siguen, como Enoc. Y ahí Enoc es un ejemplo de que Dios puede librarnos de la muerte. Dios puede librar al pecador de la muerte. Y también una muestra de ello es Lamec, que no es el Lamec descendiente de Caín, sino que el Lamec descendiente de Set, cuyo hijo es Noé. También es un hombre que de alguna manera es conectado con la gracia del Señor. Dice en el capítulo 6, el versículo capítulo 5, perdón. Versículo 30, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 700, perdón, es el verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, ¿qué dijo cuando nació Noé? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿De qué estaba consciente Lamec? De la maldición de Dios sobre él. ¿Cuál era su esperanza? ¿Dónde estaba puesta? En Noé. ¿Y por qué estaba puesta en Noé? ¿Y por qué Eva, cuando tuvo a Caín, su primer varón, dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón? Porque de Eva en adelante, la generación caída empezó a esperar la venida de ese descendiente que los iba a librar de la maldición de Dios. ¿Ya? Entonces, Noé, de alguna manera, es un tipo de Cristo, también podemos decirlo, que justamente no estaba tan lejos en ese sentido Lamec, porque es quien es usado por Dios para librar la vida de muchos, de algunos. ¿Ok? Entonces, Lamec esperaba la redención en Noé. Otras importantes cosas del contexto, ¿qué escogió el ser humano? La rebelión. La rebelión. El ser humano, por decisión propia, es rebelde con Dios. Es rebelde con Dios. No se somete a la ley de Dios porque no tiene la capacidad para hacerlo. Porque tenemos un corazón rebelde. La rebeldía no es algo que se cultiva en el tiempo, no es una construcción social, ¿ya? Como dijo Rousseau, dijo, el hombre nace bueno, pero es la sociedad que lo corrompe, ¿ya? Y eso no es verdad, porque es una declaración que se cae por su propio peso, porque ¿quién corrompe a la sociedad entonces? Entonces no hay coherencia en eso, ¿ya? Y en este sentido, el ser humano vemos cómo al pasar el tiempo escoge la maldad
Y vemos en el capítulo 6 cómo la maldad llegó a un punto extremo. ¿A qué se le llama punto extremo? A lo que dice ahí mismo el capítulo 6. Dice que la intención del corazón del hombre era de continuo, y ocupa esta palabra, solamente el mal. Solamente el mal. ¿Ya? Entonces, escogieron la rebelión. Dios dictamina, ¿ya? Dictamina que el ser humano, en el ser humano ha de ser acortada la vida, 120 años, aunque aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen que cuando Dios dice, y serán sus días 120 años, muchos piensan que se está refiriendo a el tiempo que de ahí hasta que venga el diluvio va a haber. O sea, muchos dicen, no estuvo predicando 120 años, porque eso es una posible traducción, pero ante la evidencia vemos que también hay mucha razón para entender que lo que se refiere Dios cuando dice, y serán los días del hombre 120 años, se refiere a la edad. Porque antes de eso, por las condiciones prediluvianas del ambiente, de la existencia de elementos patógenos que llevaran al ser humano una mala vida, no había mucho de eso todavía. Entonces, la calidad de vida seguramente era mucho mayor, mucho mejor. Por lo tanto, hay personas que vivieron hasta 900 y algo años. ¿Me entienden? Y eso es por una condición especial de la Tierra, del planeta en ese momento. Había una condición especial que propiciaba la longevidad. Pero ¿qué dice Dios? Después del diluvio, como parte del juicio y con el diluvio, los días del hombre van a ser 120 años. Y por eso, después de esa narrativa, vemos un dramático descenso en la edad de estos fulanos. Y los que más vivieron de aquí hacia atrás fue Noé, que vivió 300 y tanto, pero ya después vemos cómo salta el capítulo 12 Abraham, que vivió 150, 170 años, y después vemos que otros viven 120, y así. Y llegamos a el tiempo en cuando fueron escritos los salmos, cuando dice el salmo, no, los más vigorosos llegan hasta 80 años. Entonces, la calidad de vida del ser humano se redujo y la edad del ser humano también se redujo, ¿ya? Hoy en día a los 50 andamos, ¿ya?, con harto achaque, entonces no son las mismas condiciones de vida. Y eso nos recuerda que es parte del juicio de Dios también y de la consecuencia del pecado. Entonces, la vida del hombre es acortada. Parecía que la simiente de la mujer había desaparecido. O sea, ante tanta proliferación de la maldad, ¿qué podría haber pensado la gente? Bueno, ¿dónde está la promesa? Parece que ya no resultó esto de la promesa. ¿Dónde está el descendiente de la mujer que viene a aplastar toda la obra del diablo que hizo? Y parecía que ya no había esperanza. Pero Noé y su familia, en el relato bíblico, se nos dice que eran los únicos en ese tiempo fieles a Dios. Fieles a Dios. Dice versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces, Dios tiene un plan. Amén. Dios nunca tiene pánico, Dios siempre tiene planes. Entonces, Él tiene un plan que nace en el pacto de redención. Dios decreta un juicio global, universal. Verso 6 del capítulo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La versión dice, se arrepintió el Señor. ¿Dios se arrepiente? No, la misma Biblia dice que no se arrepiente, no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿ya? No, Dios no es así. A veces los escritores bíblicos, para lograr de alguna manera mostrar la experiencia que Dios ha tenido, ocupan recursos que siempre son limitados para querer hacernos entender lo que Dios sintió, ¿ya? Porque expresar lo que Dios siente es muy difícil. Entonces ocupan figuras literarias como el antropomorfismo
o el antropopatismo. Antropopatismo, ¿ya? Tiene que ver con las emociones. Entonces, emociones humanas. ¿Se arrepintió Dios? En rigor no, pero para describir eso pone esa palabra, para hacernos entender de que lo que experimentó Dios al ver la maldad del ser humano es muy parecido a el arrepentimiento que nosotros experimentamos. ¿En qué sentido? En el dolor que sentimos, por ejemplo, por el pecado, en el dolor que sentimos por la situación, en todo aquello, ¿ya? Entonces, es para dar un énfasis, como dice, el pecado contradice por completo el propósito para el cual fuimos creados y la misión que se nos dio. ¿Para qué nos fuimos creados por el Señor? Para su gloria, para agradarle. Pero ¿qué pasa? El pecado no nos permite vivir así. De hecho, nadie nace en este mundo con la disposición de vivir para la gloria de Dios. Nosotros tenemos una predisposición desde que nacemos a rechazar a Dios. Esa es una predisposición natural, ¿ya? Cuando yo rechazaba a Dios, claro, muchos me miran como bicho raro, pero así somos todos. Somos hostiles hacia Dios. Amén. Pero gracias al Señor que cuando Él visita el corazón del pecador y le da un nuevo nacimiento a través del Evangelio, esa disposición cambia absolutamente. Aunque mete las patas varias veces, pero te cambia la disposición. Ahora quieres agradar a Dios, ¿ya? Y sufres cuando no lo haces. Es un cambio del corazón. En la Biblia le llama un cambio del corazón. Tú tienes un corazón de piedra, Dios te lo cambia por un corazón de carne, vivo, ¿ya? Y Dios decreta el juicio, que el juicio no crea que es igual a las inundaciones que tuvimos el año pasado. No, tiene características cataclísmicas. ¿En qué sentido? En que el diluvio universal no es solamente que llovió mucho y llovió tanto que todo se llenó de agua. No es así. El diluvio universal tuvo características cataclísmicas, es decir, fue acompañado por eventos sísmicos, por eventos cataclísmicos. Es decir, dice la Biblia que los abismos fueron abiertos, que las puertas del cielo fueron abiertas. Son expresiones que en ese tiempo se usaban para describir lo que estaba pasando. Y en el fondo hubo fracturas serias de todo lo que son las placas tectónicas. Hubo una aflusión de agua del abismo de la tierra. Se dice que las condiciones que habían antes del diluvio eran muy buenas porque habían una capa, ¿ya? No sé si de hielo, no sé, pero de humedad en la atmósfera que hacía mejor la vida en términos climáticos, pero toda esa agua dice que fue derramada. Entonces el diluvio en sí fue prácticamente casi un exterminio, por decirlo así, ¿ya? Una extinción absoluta. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, esto es la gran muestra que Dios nos ha dejado. Escúcheme bien, para que tú entiendas lo serio que es el pecado delante de Dios. Y para que entiendas también que Dios no deja así nomás el pecado nuestro. De que Dios sí castiga el pecado. Y no lo castiga con un tan, sino que lo castiga seriamente, con tu muerte, con mi muerte, con el exterminio total de la humanidad en ese tiempo. Dijo, voy a raer de la faz de este planeta al hombre. Pero, ¿por qué no lo hizo Dios? Definitivamente. Y se acaba el problema ya, se acaba el problema. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque Él, aparte de mostrar su justicia, su justa justicia, Él quiere ser glorificado por su gracia.
mi misericordia. Y por eso Él tenía un plan. ¿Me entiende? Un plan de redención. Y en vez de exterminar a toda la humanidad, Él juzga a la humanidad dando muerte a través del diluvio a la mayoría, casi todos los que estaban ahí, excepto a Noé y su familia. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos y amigos? ¿Qué nos enseña? Que el juicio de Dios es justo y que es real. Pero tan real como es el juicio, es una realidad el que Dios puede salvarte de ese juicio. Y Dios cada día te está ofreciendo salvarte de ese juicio. Porque un día Él va a hacer un juicio mucho más grande del que hizo. Mucho más grande del que hizo. Y ahí nadie va a tener escapatoria tal como no la tuvo en el diluvio. ¿Quiénes solamente pueden librarse de ese juicio? Solamente los que creen en su promesa en ese tiempo y solamente los que creen en Cristo en este tiempo. Solamente aquellos que están en Cristo pueden librarse del juicio de Dios. Pero el juicio viene. El diluvio entonces nos dice que merecemos ser destruidos por Dios debido a nuestros pecados. El juicio nos enseña eso. Tú y yo merecemos ser castigados por nuestro pecado. Y tú sabes eso. Tú niegas eso, pero tú sabes eso. Tú jamás aseverarías que lo malo no se debe castigar. Jamás lo harías. Porque imagínate una sociedad donde se viva con esa filosofía. Imagínate un lugar, un país que viva con esa filosofía. No, lo malo no hay que castigarlo. No habría cárcel, no habría nada. Imagínate tú te dieras permiso para hacer lo que tú quieras, lo que tu corazón quiera, sin que nadie te prive de eso. Entonces, es una utopía, es una estupidez creer eso, ¿ya? Porque realmente la realidad nos dice otra cosa. Y la historia también nos dice otra cosa. ¿Dónde había una sociedad que ha querido hacer eso y ha triunfado? Estudia la Revolución Francesa. Estúdiala. Donde se quiso hacer eso. Se quiso sacar a Dios del mapa y decir, no, aquí el hombre manda. Algún escritor, no recuerdo el nombre, pero en una oportunidad dijo lo siguiente: si hemos declarado que Dios ha muerto, hablando de la Revolución Francesa, porque los revolucionarios franceses declararon la muerte de Dios, si hemos declarado que Dios ha muerto, entonces vamos a tener que inventar uno, porque una sociedad no se puede gobernar sin Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es la fuente de nuestra conciencia moral, de nuestros parámetros respecto a qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué no es justo. Entonces, hermanos míos, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Había esperanza para la humanidad. Amén. Había esperanza. El pacto es establecido con Noé. Dios hace un pacto de gracia con Noé. ¿Por qué es un pacto de gracia? Porque es un pacto que exalta el perdón, la esperanza, la salvación, ¿ya? En medio de una generación que está llena de maldad, hay un par de personas que son libradas del juicio. Entonces es un pacto de gracia, ¿ya? ¿Es el pacto de gracia? No, es un pacto de gracia donde se muestra gracia, ¿ya? Esa es la idea. Dios hace un pacto de gracia con Noé, ya eso está en ese texto, Génesis 6, 18 al 19, ¿ya? Dice el texto: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie. Entonces, es un pacto, ¿sabías tú? Que es un pacto donde no solamente están metidos en este pacto los seres humanos,
están metidos también los animales, porque Dios decide librar, salvar a los animales. Y Dios decide salvar también a la creación, darle una esperanza de seguir avanzando. ¿Ya? Por eso es que Pablo en Corintios, en una carta de los Corintios, dice que aún la creación gime para que venga el Señor, porque también anhela ser liberada de los resultados del pecado. Entonces, hay salvación para él, su familia directa y aún para los animales del arca. ¿Ya? Este pacto, o es mencionada la palabra pacto, ¿ya? Berit, por primera vez en la Biblia. Lamec esperaba la redención en Noé. ¿Ya? Noé obedeció por fe. ¿Dónde lo encontramos? Hebreos capítulo 11. Por la fe Noé. ¿Me entiende? Eso es muy importante. Porque todos estos personajes que uno dice, Dios los libró, fueron librados por la fe. No por lo que hicieron, no por obras, sino por la fe. Porque creyeron a Dios. ¿Y qué hizo por la fe? Construyó el arca y entró en ella. Debemos contextualizar bien esto. Nunca había llovido. Y quien en ese tiempo construía un arca por el diluvio era un reverendo estúpido. ¿Me entiendes? Ahora, si queremos hacer un parangón en nuestra vida como creyentes, muchas veces, mucha de nuestra cosmovisión es vista como una tontera por la gente del mundo, porque no comprende los pormenores de esa cosmovisión. ¿Me entienden? Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Pedro dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, los creyentes, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es paciente. Los beneficios del pacto, ¿qué beneficio hay en el pacto con Noé? Bueno, Dios decidió derramar su gracia sobre Noé. Por la fe creyó y obedeció. Hay una esperanza entonces de salvación. En medio del juicio hay una esperanza de salvación, pero es por la fe. Por esa fe no fue condenado junto con el mundo, dice Hebreos capítulo 11, sino que heredó la justicia. Fue justificado por la fe. Amén. ¿Qué tuvo que hacer? Creer en una promesa. A pesar de la realidad que nunca había llovido, a pesar de la burla de los demás, a pesar de todo, decidió creer. El pueblo de Dios es preservado. Eso es una cosa muy preciosa porque el diluvio nos permite ver la providencia de Dios, cómo el pueblo de Dios es preservado para Dios cumplir sus propósitos. Hay una promesa de simiente plural de la mujer, de la simiente plural, es decir, descendencia, humanidad. ¿Ya? Porque también hablamos de la descendiente de la mujer como Cristo, pero de la humanidad hay una promesa de seguir adelante, ¿ya? Que fue preservada esencialmente esta promesa de la simiente a través de la descendencia de Sem, ¿ya? De Sem. De ahí vienen los semitas, donde viene el pueblo hebreo, ¿ya? De donde viene también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través del pacto noéico, Dios preserva la descendencia del Mesías. Y preserva también la descendencia de toda la humanidad que va a ser objeto de su gracia. Amén. Acabado el diluvio, Noé debía multiplicarse. Dios nuevamente le da las mismas instrucciones que le dio a Adán. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se las dio a Adán estaban en un ambiente sin pecado. Por lo tanto, no iban a encontrar complicaciones para desarrollar aquellas cosas que Dios les pide hacer. Pero ahora Noé se las da en un contexto de pecado, por lo tanto van a haber dificultades. ¿Ya? Las mismas instrucciones, pero va a ser difícil. ¿Ya? Pero las instrucciones, el mandamiento que Dios le da a Noé van en virtud de asegurar la existencia del pueblo que Dios salvaría para su gloria. ¿Ya? ¿Por qué era necesario preservar a la humanidad? Porque había un plan de Dios de salvar a un pueblo. El Redentor prometido es preservado. Permite que la promesa de la simiente singular, es decir, Cristo, continúe vigente. Preservada en Sem,
El Redentor también es un hijo de Noé, está ahí en la genealogía en Lucas, ¿cierto? Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, ¿ya? De ahí el interés de preservar también la genealogía del Mesías. El desarrollo del pacto. Al salir del arca, Noé y su familia ofrecen sacrificio de adoración. Eso es que ellos se identifican con Dios, adoran a Dios. Este es nuestro Dios, ¿ya? Este es el Dios que nos preserva. Dios responde más, o sea, revelando más de ese pacto de gracia. ¿Y qué revela? Bueno, estas son los pormenores del pacto con Noé. Estabilidad en la tierra. ¿Ya? Génesis 8 dice, no volverá a maldecir de esta forma la tierra, continuará la vida en ella. ¿Ya? Dios dice, voy a comprometerme a no hacer morir al hombre a través del agua, a través del agua, bien es cierto. Y entra en pacto con eso. Nunca más voy a enjuiciar al hombre a través del agua, a través de una inundación. Ese es algo que se compromete Dios a hacer. ¿Ya? Y es un pacto de gracia común, porque aquí estamos metidos todos. Creyentes e inconversos están metidos en este pacto con Noé. ¿Ya? Porque estos beneficios son para todos, no solamente para los creyentes. ¿Ya? Todos van a gozar, aunque sean los ateos más ateos, del hecho de que Dios los va a preservar. ¿Ya? Porque Él prometió no enjuiciar más a través del agua el mundo. Es necesario este pacto para que realmente se concrete la venida del Redentor. ¿Ya? La creación se ve como un todo, ya no será destruida por el pecado del hombre. La humanidad seguirá existiendo. Estas son pormenores del pacto. Y va a haber una estabilidad en el orden creado. Mire lo que dice el verso 22 del capítulo 8. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. ¿Ya? Esto es decir, el sembrar y el cosechar. El frío y el calor. El verano y el invierno, el día y la noche. De aquí en adelante, dice Dios, va a ser una vida normal en este planeta. ¿Ya? Pero hay particularidades dentro de este pacto que dice que sus hijos, Noé y sus hijos deben multiplicarse para preservar la humanidad. Ellos deben multiplicarse, llenar la tierra, preservar al pueblo de Dios, es una de las intenciones, y también posibilitar la venida del Redentor. Siempre está la intención esta, preservar. Es un pacto que apunta a preservar. ¿Ya? Noé debe dominar la creación, el mandato cultural. Dios promete sujetar la creación a Noé y su descendencia, pero no como en Adán. ¿Me entiende? Adán no tenía problemas para llevar a cabo este mandato de sujetar la creación, porque la creación no se le resistía. Pero una vez caído el hombre, dice, la tierra te dará, como dice, cardos y será difícil. Será difícil. Y hoy día lo vemos, ¿cierto? Hoy día lo vemos. Cuando usted quiere tener un cierto animalito, por ejemplo, uno de los desafíos es domesticarlo. ¿Por qué tiene que domesticar a los animales? Porque se resisten, son hostiles al hombre. ¿Entiende? Usted no puede ir a la sabana en África y decir, oh, voy a hacerle cariñito a ese león. No puede, porque ya la creación en sí está en un estado hostil al hombre. Por eso ahora este mandato va a ser difícil, no va a ser fácil. Es un dominio basado en el temor. ¿Ya? Dice también Dios a Noé, verso 2 del capítulo 9, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Usted va al cerro y se encuentra un zorro, ¿y sabe lo que va a hacer el zorro? Se va a arrancar. Eso, ya los animales le temen al hombre. ¿Ya? Es un medio por el cual van a poder estar libres de su acecho.
Y hay un mandato cultural también que sigue vigente, pero dificultado, ¿ya? Dios nos mandó, por ejemplo, a vivir en un contexto de familia. La familia fue creada para ser la base de la sociedad, pero no va a ser fácil ser padre, no va a ser fácil ser esposo, no va a ser fácil ser hijo, no va a ser fácil ser una sociedad, no va a ser fácil sujetarse a la autoridad, no va a ser fácil gobernar, no va a ser fácil nada. Nada es fácil en este mundo. Nada es fácil. Todo es difícil. Y 4, ampliación en dieta del hombre. Aquí se amplía la dieta original que fue dada al hombre en el Edén. Antes del pecado era esencialmente vegetariana, podríamos decir, semillas y todas esas cosas. Pero ahora se le dice todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Es decir, Dios establece ahora una dieta omnívora, ¿ya? Por eso el cristianismo y el veganismo no son compatibles, ¿ya? Porque Dios permite una dieta omnívora en este caso, obviamente dentro de los criterios de los principios y la prudencia, ¿ya? De los principios bíblicos, digamos, en ese sentido. Y hay un elemento muy interesante aquí que es Dios establece la santidad de la sangre. Dios dice también, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ya va. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces la sangre es puesta como algo santo, sagrado. Por eso hay una prohibición de explícitamente comer, en este caso sangre, ¿ya? Comer explícitamente. Y aquí hago un alcance que muchos tienen dudas. ¿Quiere decir que si yo me como un pedazo de asado y viene con un poquito de sangre, tengo que... No, no se trata de eso, ¿ya? Esas son cosas circunstanciales que inevitables. Lo que está diciendo aquí es que en la dieta del ser humano no ha de ponerse en la pirámide alimenticia la sangre, ¿ya? Como en muchos casos, ya algunos toman ñache, otros comen prietas, tal vez. Es la sangre en cuanto a su uso alimenticio, ¿ya? No a su aparición circunstancial en una presa de carne. ¿Por qué? Porque la sangre de aquí en adelante toma importancia ceremonial. La vida está en ella. ¿Ya? Derramar sangre significa entregar la vida. Los corderitos cuando eran sacrificados daban su vida, derramaban su sangre. Entonces la sangre comienza a tener un protagonismo en esto, de la redención. El cuidado de la sangre, ¿cierto? Recuerda que muerte es consecuencia del pecado. Ya nos recuerda que la sangre, en la sangre está la vida, y cuando es derramada la sangre estamos infligiendo muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Hay una serie de cosas que nos ayuda a entender el uso de la sangre. El Señor prepara así, de esta manera, el rol especial de la sangre de Cristo en la redención. Amén. No son cosas sin sentido el que aparezca ahí que no se puede tomar sangre. Son cosas que están dentro del plan de Dios. ¿Ya? La santidad de la vida humana. Importante esto, en el pacto noéico también se nos presenta esto. Hay prohibición del homicidio. ¿Ya? Hay una prohibición del homicidio. Demandaré la sangre de vuestras vidas. Dice, demandaré de mano del hombre la sangre de su hermano, ¿cierto? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí lo que hace Dios es declara que está prohibido el homicidio. Ningún ser humano puede, en base a iniciativa propia, matar a otro. ¿Me entiende? Pero sí, lo que declara aquí es que permite, y obviamente esto está dentro del contexto gubernamental del hombre, permite la pena de muerte. ¿Por qué?
Porque dice, si el hombre derrama sangre, yo voy a demandar esa sangre derramada. ¿Cómo? Derramando la sangre del hombre. O sea, inserta la pena de muerte como un recordatorio de la ley de Dios de que Él no permite la muerte, porque la sangre es el valor. Y no solamente eso, miren lo que dice el verso 6 del capítulo 9 de Génesis, dice, ¿por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuál es la fuente de la dignidad de nosotros como seres humanos? Impíos y creyentes. La fuente es que nosotros somos imagen de Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Por eso debemos respetar a toda persona. Por eso no debemos matar. Por eso no debemos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Depreciar la vida del ser humano. Porque es hecho a imagen de Dios. Es hecho a imagen de Dios. Ahí está el valor de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no es una realidad por el hecho de ser hombre meramente. La dignidad del hombre radica en que somos hechos a imagen de Dios. ¿Ok? Dios hizo al hombre a su imagen, es la fuente de su dignidad. ¿Ya? El efecto de esta pena de muerte es frenar la violencia y hay una estabilidad civil. ¿Ya? Si tú matas, serás muerto. ¿Ya? Si tú matas, serás muerto. Es lo que Cristo le dice a Pedro también. Si tú quieres herir a espada serás herido. El que mata a espada será muerto. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De las consecuencias de aquel que quiere matar a alguien. ¿Ya? Si tú quieres matar a alguien, Dios aprueba la pena de muerte. Bueno, hay países que no la aprueban, obviamente, en su concepción distinta a la concepción bíblica, pero Dios la deja para los gobiernos como una herramienta disuasiva de la violencia y el homicidio. ¿Ya? Dios toma en serio, esto significa Dios toma en serio cualquier atentado contra su imagen. Si tú atentas contra la vida, estás atentando contra la imagen de Dios. Por eso estamos en contra del aborto, porque creemos que es un atentado contra la vida. Y todo ser, desde su concepción, es imagen de Dios. ¿Ya? Es imagen de Dios. Y debemos respetarlo, cuidarlo, ¿ya? Y sea cual sea la condición de la concepción, sea cual sea. ¿Me entiende? Detrás de la concepción pueden haber muchos eventos. Muchos eventos. Puede haber una violación, puede haber una fornicación, puede haber muchas cosas, pero eso no le da el valor a la vida. ¿Entiende? Todas esas cosas son pecados, pero la concepción no es pecado. Tener un hijo no es pecado. ¿Me entiende? Los eventos, muchos eventos que tal vez propiciaron esa concepción, sí pueden tratarse como pecado, pero concebir un hijo en sí mismo no es así. Porque si lo concibes de otra manera, entonces tú vas a formar rencor y una animadversión hacia el ser que está gestándose. Le estás dando un valor que no es el valor verdadero. El valor de ese ser es que es hecho a imagen de Dios. Ahí está el valor verdadero. Y la señal del pacto. Lamentablemente hoy día muchos movimientos LGTB han tomado el arco iris como su bandera de lucha. Nosotros debemos, en vez de evitarlo, no decir, el arco iris fue puesto por Dios como señal de un pacto que Él hizo. ¿Me entiende? Y es un pacto que está, que está de alguna manera por sobre cualquier otro uso que nosotros podamos darle al arco iris. ¿Ya? El arco iris, bueno, la Biblia dice el arco, ¿ya? Que después de la lluvia viene el arco. Entonces, cuando el arco está, nos recuerda de la promesa que Dios hizo. Y nos recuerda también de lo que merece mi pecado y nos recuerda también de cómo Dios puede salvarme también. ¿Ya? Se dice, muchos comentaristas bíblicos dicen que el arco, cuando es puesto hacia abajo, ¿ya?
la tensión está abajo, el cordel tensado, y está en forma que está colgado, es un símbolo que frecuentemente en la literatura antigua se usaba como un símbolo de paz. El guerrero colgó su arco, está en paz. Y eso tiene mucho sentido también con lo que es el arco, cuando se vislumbra, ¿cierto? De alguna manera nos recuerda que Dios está apaciguado, ¿cierto? En cuanto al juicio inminente que Él pudiera darnos. El pacto con toda la creación, señal visible para todos. Dios y los hombres miran el arco iris para recordar las promesas de este pacto. Conclusiones: hay una nueva creación, pero distinta a Edén. Pecado continúa en el hombre y la creación. Hay se renueva el mandato cultural, pero es difícil ahora llevarlo a cabo. Sojuzgar la tierra, fructificar, vivir esta vida es difícil. Están todos incluidos en este pacto, ¿ya? Toda la humanidad, aún los animales y la creación, estamos mandatados a construir sociedades estables, a vivir quieta y reposadamente, pero sin duda no traeremos el cielo a la tierra. O sea, a pesar de todo esto, no debemos pensar que vamos a traer el cielo a la tierra, ¿ya? ¿Por qué este punto? Porque muchos dicen: no, somos la iglesia, somos del Señor, apartémonos del mundo, ya, no, alejémonos, vivamos en una burbuja. No, Dios nos mandó a vivir dentro de sociedades, dentro de un mundo que no es nuestra ciudad, que no es nuestro país, pero debemos vivir ahí, convivir, trabajar, hacer todo lo que se nos manda hacer, ¿cierto? Formar familias, estudiar, todo. El arte está dentro del mandato cultural, qué precioso es el arte, todo eso, hacerlo, pero para la gloria de Dios. ¿Ya? No es un pacto de salvación o de vida eterna, sino que de gracia común, pero avanza el plan que Dios tiene. El mundo no se destruirá sin cumplimiento de estas promesas, y este pacto nos dice cómo vivir en la sociedad bajo el mundo caído, nos da parámetros de cómo vivir, respetando la vida y todos esos parámetros. Promoción de la vida, de la familia, perdón, y respeto a la vida humana. Hay una prohibición del homicidio, hay pena de muerte, pero también el diluvio y el arca son tipos. ¿Ya? Función doble del pacto: instaurar un mundo estable para que se cumpla el plan de redención, pero también es un tipo y figura del juicio y salvación. La ira de Dios es real, eso nos recuerda el pacto, este evento. La ira de Dios es real, Dios no se juega con el pecado, Dios va a juzgarte. Como en los días de Noé, debemos prepararnos para el juicio venidero y ser pregoneros de justicia ante el mundo. Pero también otra realidad: Dios puede salvar. El arca simboliza a Cristo. Solo quienes están en Cristo son salvos. Dios puede guardar a los que son suyos. Los salva, tal como Adán, y los preserva. Amén. Oremos.